Vamos a hablar de esto un poquito. Hoy en este mensaje, como le expliqué, es un mensaje que habla de historias verdaderas, pero también habla de historias falsas, ¿sí? Por eso el mensaje se habló de mentiras verdaderas o true lies, como es en su homónimo en inglés. Esta película, en el 1990 lo traje como recuerdo simplemente, era una película en donde un espía trabajaba en una agencia secreta y al mismo tiempo tenía una doble vida. Esta doble vida era una familia tradicional y al mismo tiempo tenía esta vida de agente secreto. ¿Estamos de acuerdo? Y llegaba a la casa y le explicaba a la señora y le decía, sí, fui a tal lugar, fui a otro lugar, fui a otro lugar, porque él decía que era un vendedor de autos. Le estaba diciendo una verdad enmascarada, porque a ese lugar iba. Efectivamente realizaba una venta, pero no precisamente realizaba una venta de autos. ¿Estamos de acuerdo? Era una verdad mezclada con una mentira, que justamente es una mentira, pero para la otra persona parece una verdad. Está envuelta en una verdad. Yo le hago una pregunta a usted ahora. Un reloj que está detenido, ¿sabe cuántas veces da bien la hora? 2 veces al día. ¿Estamos de acuerdo? Si usted mira el reloj y está detenido a las 12 y son las 12 y lo mira, dice reloj, me da bien la hora. Y después si lo mira a las 12 de la mañana, también le va a dar bien la hora. Pero no precisamente porque usted lo mire 2 veces al día y le dé bien la hora, quiere decir que ese reloj funciona. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si nosotros vemos las cosas de cierta manera, podemos llegar a decir de cierta manera que hay cosas que son verdad, pero implícitamente son mentiras. De esa manera trabaja Satanás. Satanás va a colocar una mentira, ¿sí? Pero la va a envolver en verdad. Va a envolver en un montón de verdad una mentira implícita. De esa manera usted lo puede creer, lo puede colocar en su corazón y lo puede hacer latente en su vida. Hay un escritor, A.W. Tozer, que dijo: nunca una religión se puede levantar sin un concepto de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que una religión tiene que contener una verdad total y al mismo tiempo un Dios al cual adorar. Con una verdad y un Dios al cual adorar, uno puede llegar a una religión. Entonces, esa verdad, acuérdense, puede ser relativa, porque va a contener mentiras. ¿Estamos de acuerdo? Es una verdad relativa para que puedan sostener una farsa, para que puedan sostener una mentira, la cual las personas deben creer. ¿Sí? Primeramente, una verdad envuelta en una mentira, las cuales las personas creen. ¿Y qué dije? Punto número 2, un Dios al cual adorar, en donde no importa la procedencia, no importa el lugar de donde viene, no importa su poder, lo importante es que haga el milagro, porque si hace el milagro, las personas van a confiar. Por lo tanto, un Dios al cual adorar, en donde las personas confían, y una mentira envuelta en una verdad para que las personas crean. Si uno cree y uno confía, ¿qué es lo que sucede? Empezamos a envolver milagros que supuestamente son reales, pero son mentiras. ¿Me sigue hasta ahí? ¿Me sigue o no? Perfecto. Entonces, estas mentiras que muchas veces para nosotros son verdaderas, pueden envolver un montón de nuestras realidades. La realidad suya, la realidad de la sociedad donde vivimos, la realidad de que Satanás también tiene mucho poder. Y la realidad es que hay milagros que provienen de Satanás. Y yo quiero que usted hoy vea conmigo toda esta cantidad de cosas que le pueden ocurrir en su vida y muchas veces nosotros no podemos enfrentarlas porque no sabemos por qué tienen esta procedencia, por qué vienen por este camino o por qué sucede esto. Nosotros tenemos que saber primeramente, y algo muy importante, usted lo tiene que saber, Satanás tiene poder y Satanás también puede realizar milagros, inclusive dentro de las iglesias evangélicas. Escuche bien, dentro de las iglesias evangélicas. Hay un testimonio de una mujer hace varios años que esto ocurrió. Una mujer que tenía un tumor cerebral. Este tumor cerebral, ella empezó a visitar cuanto médico podía, y en esta cantidad de médicos lo único que dijeron los médicos era la certidumbre de cómo ella iba a morir, simplemente eso.
no podían darle un diagnóstico favorable, solamente iba a encontrar la muerte. Ahora bien, como última instancia, ella llegó a una iglesia muy conocida. Ella llegó, los líderes de ese lugar oraron por ella y esta persona se sanó, literalmente. ¿Por qué? Porque luego de que oraron por ella, pronto a ese hecho, fue a verificarlo con los médicos y la señora no tenía ningún rastro del tumor cerebral. Un tumor, literalmente, que lo llevaba a la muerte. Por lo tanto, ¿quién podía llegar a tener algún tipo de duda que eso iba a ser un milagro? Absolutamente nadie. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, esa señora siguió congregándose durante 15 años en la iglesia. Una señora activa en la iglesia, trabajando. En la iglesia le pudieron enseñar cómo superar sus problemas. En la iglesia le pudieron enseñar cómo tener paz en su familia. En la iglesia le pudieron enseñar cómo ella solventar su medio de vida, su economía, cómo acomodar su economía. Pero luego de 15 años esta mujer empezó a sentir, luego de la muerte de una amiga, una amiga muy cercana, empezó a sentir algo en su corazón. Y ese algo que empezó a sentir era: ¿realmente seré salva? ¿Realmente Dios salvó mi vida? Y eso le empezó a carcomer, y estuvo prácticamente casi un año pensando en este concepto luego de la muerte de su amiga. Y llegó a la conclusión de que tenía muchas dudas sobre su muerte. Tantas dudas que la llevaron a crear un conflicto en su interior. Un conflicto tan grande que la llevó a la depresión. Una depresión tan grande que prácticamente la lleva al borde del suicidio. Pero no porque ella quería matarse, sino porque ella estaba tan mal que corría peligro de muerte su vida. ¿Sí? Su propio cuerpo corría peligro de muerte. Empezó a sentirse mal, ¿por qué? Porque dice: ¿qué va a suceder después que yo muera? Una mujer que había sido sanada de cáncer cerebral, luego de 15 años sirviendo en una iglesia. Ahora, ¿qué es lo que nos trae esto como ejemplo en este ámbito? Si esa persona 15 años atrás había sido sanada, pero no había podido ser literalmente salva, porque obviamente no era una persona salva, era una persona que tenía en su corazón un problema. Que el problema era que no era una persona regenerada, no era una nueva criatura, no había sido regenerada desde su interior, no tenía la convicción de la gracia, la convicción de la salvación. ¿Qué es lo que le habían enseñado en la iglesia? ¿Qué es lo que le habían explicado neurálgicamente en la iglesia? La sanación milagrosa. Le habían explicado cómo sobrellevar su vida, cómo superarse a sí mismo, cómo tener una autosuperación personal. Pero nunca le enseñaron la gracia y la misericordia divina. Ahora, hay algo que nosotros tenemos que saber muy bien. Esta persona, como yo recién les dije, pudo buscar un Dios, pudo buscar una verdad, pudo creer en algo, pero hay algo que le sucedió. Satanás la sanó. Satanás, con su poder, la sanó. Ahora uno dice: pero entonces, ¿para qué la sanó? ¿Cuál fue el motivo de la sanación? ¿Por qué Satanás la tuvo que sanar dentro de una iglesia evangélica? Porque sanándola a la persona, la mantuvo durante 15 años en una cárcel con aire acondicionado, con Netflix, con un colchón de agua. No sé a quién le gusta el colchón de agua. Sí, yo nunca lo probé, pero bueno, dicen que está bueno. Colchón de agua, con pileta climatizada. Una cárcel hermosa. ¿Cuál era su cárcel? Una mentira que parecía verdad. Un Dios al cual adoraba, un Dios al cual glorificaba, pero no un Dios que era verdadero. Nosotros sabemos que un Dios es uno solo. Présteme atención. Nosotros tenemos a nuestro Dios Jehová. ¿Amén? Ahora, si usted adora y dice adorar a Jehová, debe conocerlo. ¿Amén? Si no lo conoce, ¿a quién adora? No, a otro que no sea Jehová. ¿Sí o no? Entonces, si la persona está creyendo en un milagro, está creyendo en un poder sobrenatural, pero no precisamente ella está aprendiendo lo que vino realmente a traer Dios, ¿cómo esta persona realmente puede conocer a Dios? Mire, le voy a explicar rápidamente.
Segunda Tesalonicenses 2:9. Ya vaya anotándolo, que es muy importante, son textos muy importantes. Dice así, Segunda Tesalonicenses 2:9. El hermano igualmente lo va a colocar ahí rapidito. Yo los voy a ir diciendo así porque es un montón de material. Mire lo que dice. Inicuo, cuyo advenimiento, o sea que él vino por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, ¿qué cosa? Mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Para qué? Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Amén? ¿Por qué dice esto la Escritura? El poder engañoso muchas veces proviene del enemigo. ¿Por qué proviene del enemigo? Porque no creen justamente el amor a la verdad para ser salvos. ¿Cuál es el amor a la verdad para ser salvos? La gracia. El ser salvos es el único milagro que Dios sostiene. ¿Para quién? Para su gloria. Pero pastor, entonces cuando viene algún milagro en mi vida que no es de Dios, hermano, todo milagro en su vida, escuche bien esto y no se olvide nunca jamás, que priorice las necesidades humanas no es de Dios. Voy de vuelta. Todo milagro que priorice las necesidades humanas no es de Dios. Los milagros que promueven la gloria de Dios son de Dios. Una cosa es satisfacer las necesidades humanas y otra cosa es darle la gloria a Dios. Ahora, cuando uno prioriza las necesidades humanas y coloca como segunda opción la salvación de su alma, cuando existe ¿qué cosa? El egoísmo. Yo estoy primero y luego está Dios. ¿Cómo se llama eso? Alguien que me lo diga, por favor. Idolatría. Colocar algo por encima de Dios, ¿qué es? Idolatría. Por eso cuando las prioridades humanas están sobre la gloria de Dios, ¿qué sucede? ¿Quién hace ese milagro? El enemigo. ¿Y el enemigo qué hace? Le da el milagro ¿para qué? Para que usted crea y no se salve. Miren, el condicional que tiene cuando Dios hace un milagro en nuestra vida, hermano querido, usted lo va a encontrar en este lugar. Juan 14:13. Por favor, si el hermano lo puede colocar. En Juan 14:13 usted va a encontrar el condicional por el cual el milagro va a suceder en su vida. Porque uno dice, pero pastor, yo pido al Señor y el Señor dice que todo lo que yo pida en su nombre me lo dará. ¿Sí o no? Porque alguno quizás me va a decir eso. O lo va a pensar. Pero miren lo que dice la Escritura. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Sí? Hasta ahí está bárbaro. Si hubiéramos sacado la segunda parte. Para que el Padre sea glorificado. ¿Estamos de acuerdo? Hay que leer todo el texto. Pasa que muchos cortan la mitad ahí, los predicadores actuales. Entonces, si nosotros pedimos al Padre, cuando pedimos al Padre, el milagro que viene del Padre va a ser solo para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Y qué es el Padre glorificado en el Hijo? La gracia. El Padre glorificado en el Hijo es la gracia. La salvación del alma. La vida eterna. No las necesidades humanas. ¿Amén? Miren, vamos a ver otro ejemplo. Busque rapidito o el hermano nos va a poner ahí Mateo 21:18. Mateo 21:18. ¿Cuántos se acuerdan de la higuera estéril? Sí, este es un texto muy controversial. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. ¿Quién? Nuestro Señor. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás crezca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Entonces, ahí vemos un primer cuadro, ¿no? Se secó la higuera. ¿Qué quiere decir esto? Qué malo que es el Señor. Mirá, vio la planta que no me daba higo, ¡fu! La fulminó. Yo cuando leí por primera vez ese texto pensaba eso. Usted seguramente también. Y dice, wow, qué cosa loca esto que Jesús no vio fruto en algo y quemó la planta, literalmente la mató.
No es que pasó algo trivial. Vio que no tenía fruto, pero mire, seguimos leyendo. Mire lo que dice la Escritura. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que a este monte dijereis: quítate y echa en el mar, y será hecho. ¿Qué es lo que sucedió aquí en este texto? ¿Qué es lo que sucedió? Muy sencillo, pero muy fundamental. ¿Para qué sirve la higuera? ¿Para dar? ¿Quién creó la higuera? ¿Por qué Dios le dijo a la higuera que dé fruto? Para que nosotros veamos la higuera y digamos: gloria a Dios, tengo comida. ¿A quién le da la gloria a la higuera? A Dios. ¿Cómo? Dando fruto. Si la higuera no da fruto, no le da la gloria a Dios. Si no le da la gloria a Dios, no sirve. Es hollada y echada al fuego. Si una creación como la higuera, Jesucristo viéndola, no daba fruto, no estaba cumpliendo el propósito de su vida. ¿Cuál es el propósito? Darle la gloria ¿a quién? A Dios. Cuando no cumple ese propósito, ¿qué hace Dios? Lo echa fuera. Toda la creación está sujeta a ese propósito. Génesis 2:3, por favor. Miren. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Yo le explicaba a mi esposa y le digo: el Señor me llevó este texto, pero ¿por qué me llevó este texto? A Génesis 2:3. Y digo: ¿por qué me llevó este texto? ¿Qué tiene que ver esto con la higuera? O sea, sí, creó todo el séptimo día, lo santificó, perfecto. Y en él reposó. Y empecé a investigar en una traducción, en otra traducción, en otra traducción. Hasta que digo: no, voy a ir a la traducción interlineal, que es la traducción del hebreo directo al castellano. ¿Sí? Interlineal, línea por línea. Sin un teólogo que interprete las escrituras. Y miren lo que encontré. Dice de esta manera: y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó. Hasta ahí estaba bárbaro. Pero después, la traducción literal dice: porque el reposo de toda la creación que hizo... porque el reposo de toda la creación que hizo para él mismo. O sea, lo hizo, todo lo que hizo, lo hizo para él mismo. Y cuando nosotros vemos Elohim en ese lugar, es en plural, ¿sí? Porque Elohim no es una doble conjugación en plural. O sea, toda la creación fue realizada para ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, toda la creación fue para darse gloria a sí mismo. Escuche bien, hermano, yo no lo quiero ofender, pero la creación no fue hecha para que usted se sienta bien acá en la tierra. No es así. La creación está hecha para que Dios se lleve la gloria. Y uno dice: pero qué injusto. No, no es injusto. Usted tiene vida. Usted respira, tiene vida. Usted existe. Existe. Y si nosotros existimos, ¿qué más le podemos pedir a Dios? Más que existir. ¿Se entiende? Ahora, si usted observa este texto en Génesis y lo lleva al de la higuera, el Señor, cuando maldijo la higuera, dice: esta higuera va a ser quemada. ¿Por qué va a ser quemada? Va a ser quemada porque no está dándole la gloria que tiene que llevarse la gloria. Al no realizar eso y al no poder estar en esa misma situación, nosotros tenemos que saber algo muy importante. Todo propósito en la vida, hermano, es para la gloria de Dios. Y todo lo que existe es para la gloria de Dios. No hay nada que no sea para la gloria de Dios. Inclusive las peticiones de sus milagros. Y el Señor lo hará siempre y cuando sean para su gloria. Cuando son peticionadas por tus hijos. Quizás a usted le viene a la mente y dice: pero hay otras personas que piden a Dios y son bendecidas. Hay muchas personas que piden no siguiendo la santidad de Dios, no buscando su gloria, no buscando su poder, no buscando su presencia.
no estando total y absolutamente conectados con Él. Usted debe saber que no es Dios el que le está haciendo esos milagros. No es Dios. Porque esos casos son claramente realizados por Satanás. Satanás va a realizar un milagro. ¿Para qué? Para que la persona esté cómoda. Por ejemplo, yo puedo pedir que tengamos nosotros una iglesia más grande. ¿Estamos de acuerdo? Pero Dios no lo concede. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que Dios no nos escucha? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que nosotros no estamos haciendo eso para la gloria de Dios? ¿Eso qué quiere decir? Que, no sé, hay algo que estamos haciendo mal. Porque si Dios no lo concede, el Señor muchas veces tiene propósitos que nosotros no entendemos. Dios tiene propósitos que usted no entiende, hermano. Que usted no comprende. Usted quizás piensa que uno le da la gloria a Dios cuando pide una iglesia más grande. Dice, no, yo si tengo una iglesia más grande le voy a dar más gloria. Por eso oremos iglesia todos juntos para que esto sea el propósito de Dios. Porque esto es el propósito de Dios. Y no es así. ¿Por qué no es así? Porque Dios no lo está ejecutando, porque Dios no lo está haciendo. Porque Dios lo haría si es para su gloria. Y Dios no lo hace, no abre las puertas, como dicen muchos. Abre las puertas, trae la bendición. Pero no lo hace, ¿por qué? Porque Él nos está llevando la gloria con ese acto sobrenatural. Si Él se lleva la gloria a través de su vida, en ese acto sobrenatural, Él lo concede. Miren, ¿qué dice Romanos 8:28? Este texto lo tienen que saber de memoria. Romanos 8:28. Y de igual manera, Romanos 8:28. Romanos 8:25, perdón. No. Bueno, me equivoqué de texto. No, 8:26. Pasa que acá está mal impreso. Sí, 8:26 es 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Usted puede orar hoy, ahora, en este mismo momento. Empieza a orar, empieza a clamar. Porque quizás usted me dice, entonces pastor, no pido más nada, porque ¿para qué voy a orar? No tiene sentido. Usted cuando ora, el Espíritu Santo, que ve el corazón de Dios y sabe cómo darle la gloria al quien se lleva la gloria, toma su clamor y lleva el clamor que le da la gloria a Dios. Por ejemplo, Señor, trae a este lugar una iglesia más grande. El Espíritu Santo va hasta allá y dice, Él está pidiendo por una iglesia más grande, pero yo sé muy bien que si Él se queda en este lugar, va a seguir dando luz a otras personas que yo todavía tengo que salvar. Por lo tanto, Dios, fortalécenos en ese lugar. Dale más sabiduría, capacidad para que sea luz para esas personas. Yo estoy pidiendo, ¿qué cosa? Una iglesia más grande. Y el Espíritu Santo está llegando con gemidos indecibles que yo no puedo entender. Porque yo no puedo escudriñar la mente de Dios, pero el Espíritu sí. Por eso muchas veces cuando usted pide a Dios y Dios no le responde lo que usted pide, es porque el Espíritu Santo en ese camino transforma esa palabra. Y llega porque escudriña la mente de Dios y escudriña lo que Dios está haciendo para su propia gloria. Y uno dice, pero para la propia gloria, ¿no es egoísta Dios? No es egoísta. ¿Sabe por qué? Porque Él es digno. Yo no le quiero decir que usted no sea digno. Lo que quiero decirle es que no es digno. Igual que yo. No somos dignos de nada. ¿Por qué no somos dignos? Porque nosotros estábamos muertos y Él nos revivió. Nosotros no existíamos y Él nos dio vida. Nosotros no teníamos nada y Él todavía nos ama. Nosotros somos totalmente corrompidos. Yo una vez lo expliqué de esta manera y muchos que están acá se acuerdan. Haga un trabajo muy sencillo y vea si usted es digno. Ponga todos sus pensamientos más profundos. Los más profundos,
lo que hizo estando solo, frente a un televisor, frente a una computadora, lo que hizo estando en el baño, lo que hizo estando en soledad, y grábelos en un CD, ¿sí? Y présteme ese CD y lo colocamos para que lo vea toda la congregación. ¿Usted qué me va a decir? De seguro que lo va a querer prender fuego y meter 10 metros bajo tierra el CD ese. Porque va a sentir tan vergüenza que jamás en su vida va a poder volver a este lugar. Sus pensamientos más profundos que estén grabados en ese CD. Por eso no somos dignos. ¿Se entiende? En cambio Dios es completamente antagónico a eso. Dios nunca tuvo un pensamiento, un sentimiento, una acción de maldad. Jamás. Es el creador y por eso es digno. ¿Estamos de acuerdo? Por eso usted, hermano, el milagro que proviene de Satanás debe estar resguardado ¿en qué? En saber de que ese milagro no tiene que tocar su vida. Los milagros que tienen que tocar su vida son los milagros que son para la gloria de Dios. Y esos milagros que son para la gloria de Dios son los que usted va a poder sostener, y usted va a poder degustar, y usted va a poder sentir. ¿Cuántos me dicen amén? Punto número 2. El milagro proviene de los falsos maestros. Proveniente, perdón. Hoy en día, lamentablemente, nosotros tenemos o vivimos con un evangelio que se vende. Este evangelio es un evangelio muchas veces que se vende. ¿Se vende por qué? Se vende por un puñado de milagros. Encontramos televangelistas, encontramos promociones en una campaña, en una cruzada, en una necesidad. Ven y busca su milagro. Ven y busque tu necesidad o lo que vos te hace falta para poder satisfacer tu vida y de esa manera buscar a Dios. Es lo que se vende. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Cuántas veces lo vio? Se cansa de verlo y no me diga que no. Porque dice en todos lados, ven y busca lo que necesitas. Dios te va a dar a tu vida lo que te hace falta, como si fuera una figurita para llenar el álbum. Dios tiene la figurita, la más difícil de todas, y esa es la que te hace falta, vení que yo la tengo. No, Dios no es una figurita, Dios es el álbum. Y nosotros muchas veces tenemos que encontrar al que busca el milagro, al que hace el milagro, no el milagro en sí. Y si nosotros no buscamos al milagro, si nosotros no buscamos al que hace el milagro, nosotros estamos en un serio compromiso a buscar milagros de falsos maestros. Estos falsos maestros que van a hablar, incluso, hermano querido, estos falsos maestros van a hablar en el nombre de Jesús. Y van a decir, en el nombre de Jesús te sano, y la persona se sana. Pero eso no quiere decir que sea un poder de Dios. Y usted me dice, pero ¿cómo puede ser? Puede ser porque lo dice la palabra. ¿En dónde? Mateo 7:22. Miren lo que dice la Escritura. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos que le dicen, vamos a hacer un milagro, y lo dice en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús la persona sale caminando así, soltó las muletas como un show. La Escritura lo dice, van a hacer milagros en el nombre de Jesús. Pero no precisamente es Jesús el que hace el milagro. Miren, para que a usted esto no le pase, debe saber varias cosas. Una de las cosas que debe saber primeramente queda en Marcos 13:5, que dice que aunque hablen en el nombre de Jesús, eso no quiere y no quiere decir que esas personas bien vengan precisamente de las entrañas de Jesús. Porque dice el Señor en Marcos 13:5, respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Primeramente, aunque le digan, vengo en el nombre de Jesús, o te hago el milagro en el nombre de Jesús, eso no quiere decir que sean de parte de Cristo. Punto número 2.
Marcos 13, pero 21, un poquito más adelante. El hecho de que hagan milagros y que hagan señales tampoco quieren decir que esos sean poderes de Jehová. Miren lo que dice la Escritura. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está escrito, mirad, allá está el Cristo, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si aún fuere, aún a los escogidos. ¿Estamos de acuerdo? Tercer punto. Aunque sus ministerios sean grandes y gigantescos, eso no quiere decir que son de Jehová. Lo grande no implica un buen ministerio, o lo grande no implica sabiduría. Miren, ¿usted se acuerda de lo que le pasó a Judas? ¿Qué le pasó a Judas? Traicionó al Señor, ¿amén? ¿Sí? Traicionó. Judas nunca fue salvo primeramente, ¿no? Pero ¿con quién caminaba Judas? Con los 12. Hoy en día, ¿el ministerio más grande de todos es alguno de los 12? No. Imagínese en qué lugar estaba Judas. Al lado de Jesús. Estuvo más tiempo Judas que Pablo. Porque Pablo lo conoció post-mortem al Señor, ¿sí? Luego que el Señor fue al cielo, volvió, fue glorificado, ahí lo conoció Pablo, el que escribió prácticamente de todo el Nuevo Testamento. Si usted va a Judas, no el libro de Judas, sino Judas, el que traicionó al Señor, estuvo en la cena, estuvo a los pies de Jesús durante 3 años, 3 años. Juan 13, 21. 3 años estuvo al lado del Señor. Esos 3 años que estuvo al lado del Señor, ¿quién podía decirle a Judas, vos sos hijo de Satanás? Seguramente Judas habría impuesto manos. Seguramente Judas, no solamente eso, miren, todos los discípulos trabajaban para el Señor, pero Judas era el que llevaba el dinero, el que tenía más responsabilidad ante todos. Incluso hasta los discípulos no podían creer que él haya sido el traidor. ¿Por qué? Porque él llevaba el dinero. Y el que lleva el dinero es el que tiene mayor confianza. De los 12 estamos hablando. Jesús, y después seguramente venía Judas en confianza. Porque era el único que llevaba el dinero. O sea, Judas no fue un personaje trivial en la Biblia. Judas fue el engañador total y absoluto, que tenía un ministerio gigante, que tenía una capacidad terrible, que en el nombre de Jesús lo hacía, que en el nombre de Jesús quizás podía hacer un milagro, porque Él los envió diciendo en mi nombre harán milagros. Pero eso no quiere decir que era un hijo de Dios. No precisamente Judas era un hijo de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Habiendo dicho Jesús, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer hazlo pronto. Y escuche bien esta parte que es fundamental. Yo estoy diciendo, vos hermana, sos la que me va a traicionar y te doy el iPad. Y ustedes dicen, pero es algo obvio lo que estoy haciendo. Y miren lo que dice el 28. Pero ninguno de los que estaba en la mesa entendió por qué dijo esto. Inclusive Cristo diciéndole, este va a ser. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, porque era el tesorero, era el que tenía más confianza de todos. Compra lo que necesitemos para la fiesta. Miren, hermano, estas mentiras verdaderas, usted tiene que tener mucho cuidado. Y no compre lo que le venden por televisión, por lo que le venden por YouTube, no compre. Por favor le pido, porque no todos esos milagros son de Dios. Cuando el milagro no es la salvación del alma,
¿Saben cuántas personas yo he conocido que se han sanado de una manera sobrenatural en sus hogares? ¿Por qué? Porque recibieron a Cristo en su corazón. Y cuando uno recibe a Cristo en su corazón, es el milagro. Miren lo que dice John MacArthur, un predicador que ustedes deberían escuchar mucho. Recordar que la única prueba verdadera de si una persona o movimiento es de Dios no son las señales y prodigios, sino una enseñanza que se conforme a la verdad de la palabra de Dios. Lo repito de vuelta. John MacArthur dijo: recordar que la única prueba verdadera que si una persona o movimiento es de Dios no son las señales y prodigios, sino una enseñanza que se conforme a la verdad de la palabra de Dios. No se deje seducir por ministerios o personas que hacen milagros. Busque a Jesús solamente, porque Él se va a llevar la gloria. Y cuando usted busque a Jesús, va a buscar la verdad, y la verdad lo va a hacer libre. Otro de los predicadores, seguramente usted lo habrá escuchado, David Wilkerson, dijo: ya los predicadores no me invitan a sus púlpitos porque puedo ofender a sus abejas predicándoles temas como el arrepentimiento, temas como el pecado, porque si irían de la iglesia y eso no les conviene, porque les afectaría sus ingresos. Los únicos mensajes que son válidos delante del trono de Dios son arrepentimiento, pecado y gracia. Cuando empezamos a trabajar otros mensajes, sí, ahora toca el televisor y el Señor va a inundar tu vida de bendición. Yo no puedo entender todavía cómo puedo entenderlo, sí, porque dice el Señor que aún los escogidos serán confundidos. Dios, cuando viene a su vida con toda su fuerza. Y yo se lo voy a explicar en un ejemplo también, que este ejemplo el Señor me lo dio y la verdad que fue increíble. Busque el libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Es un milagro escondido en una maldición. Este milagro escondido en una maldición es un milagro. ¿Me da unos minutos más? Son las 10. Pero denme unos minutos que realmente quiero que usted se lleve esto a su casa. Job capítulo 1, versículo 6. Dice así la escritura: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene al trabajo de sus manos? Le has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en su mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Situación rápida, sencilla. Job en la tierra, bendecido por Dios. Satanás dijo: sacale todo y vas a ver cómo te maldice, porque vos ya lo bendijiste. Él está bien, y como tiene todo lo que necesita, ¿por qué va a blasfemar contra ti? Situación número 2, y vamos a dar vuelta a la tortilla. Y yo quiero que usted lea conmigo lo mismo, pero dando vuelta a la tortilla, y va a ver cómo muchos nos sentimos identificados. Supongamos esto, y yo se lo voy a leer con las mismas palabras. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo? Vamos a ponerle Pepito, o Job, si quieren. ¿No has considerado a mi siervo Job, que anda amargado, preocupado y triste, porque no tiene las bendiciones que me pide? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: déjame darle el milagro que él necesita, y verás cómo te adora, y te darás cuenta que su devoción por ti no está regulado por tu misericordia, por tu perdón de pecados y por tu gracia inmerecida,
sino que está regulado por las bendiciones materiales que les des. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano. Bendícelo en todo lo que necesita. Y salió Jehová delante de su presencia. Viene Satanás, te da todo lo que necesitas. ¿Y vos qué haces mañana? Venís a la iglesia, lo adorás, lo glorificás, le decís: gracias, Señor, por ese milagro, ahora te voy a servir el resto de mi vida. ¿A dónde quiere que vayas? A China voy, a Hancock, porque me diste todo lo que necesitabas. Y no fue Dios, fue Satanás. ¿Por qué? Para demostrar delante de Dios que tu corazón no está contento con lo que Dios te dio hoy. No sé si se entiende. Creo que es un cachetazo al corazón. Hermanos, tenemos que dejar de preocuparnos por nuestra situación y buscar a Dios, su gracia inmerecida, su perdón y su misericordia. Deje de preocuparse por las cosas de la tierra, del mundo, de lo que tiene, de lo que no tiene, si tiene 5, si tiene 10. Ore todos los días. Busque media hora, 40 minutos, 1 hora, lea la palabra, estudie la Escritura. Congréguese, aprenda la palabra de Dios y busque su gloria. ¿Cuántos me dicen amén? Póngase de pie. El Señor dijo en Lucas 12:15. Y escuchen lo que dice el Señor. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Sabe lo que dice Pablo en capítulo 4, versículo 10 de Filipenses? ¿Sabe lo que dice? En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Y no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentar cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé vivir en abundancia. Por todo y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre, o como para padecer necesidad. Pero en todo le da gloria al Señor. John MacArthur dice lo siguiente: éxito no es sinónimo de prosperidad, poder, popularidad o cualquiera de las nociones mundanas de éxito. El éxito real es hacer la voluntad de Dios sin importar las consecuencias. ¿Sabe lo que dice Paul Washer? La meta de Dios en tu vida no es la prosperidad, no es tu salud, no son las riquezas. Y más que nada no es la de tener una mejor vida ahora. Dios es que le perteneces como hijo, es la de hacerte santo conforme a la imagen de Jesucristo. Hermano, el milagro más grande de todos, ¿cuál es? Yo se lo digo con dolor en mi corazón. El milagro más grande de todos es conocer la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad le será de vida. ¿Quién es la verdad y la vida? Jesús. Jesús en su vida. Jesús vino a salvarlo. Jesús vino a darle vida eterna. Jesús no vino a darle una mejor posición económica, no vino a darle algo mejor en su vida ahora, no vino a darle la salud que usted necesita, no vino a darle todas las cosas que usted requiere en esta vida. Jesús vino a darle vida eterna. Y si Él vino a darle vida eterna, busque la vida eterna. Busque darle la gloria al Señor. Hermanos, ¿de qué lo salvó el Señor a usted? ¿De qué lo salvó? ¿Sabe de qué lo salvó el Señor? De la ira de Dios. De la ira de Dios. Dios venida con toda su ira a quemar el pecado. Y Jesús se puso ahí y lo salvó a usted de la vida eterna. No lo salvó de que tenga una mejor casa, un mejor auto, una mejor posición económica. Lo salvó y le dio vida eterna. Punto. Gloria al Señor por eso. Aleluya a su nombre. Ahora,
Hermanos, el Señor dice en el libro de Lucas: no temáis, amigos míos, a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Teman ¿a quién? Al que después de haber quitado la vida puede colocar sus almas en el infierno. A ese temed, a Jehová de los ejércitos, porque ese es el que merece la gloria. Yo soy la puerta, dice el Señor. Por mí el que él entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿En dónde pastos? En la vida eterna. Miren lo que dice después en San Juan 10. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿En dónde es la abundancia y la vida eterna? En donde hallemos los pastos. ¿En dónde vamos a hallar los pastos? En la gloria futura. Usted va a reinar el mundo con Jehová de los ejércitos. Usted va a ser glorificado ¿en dónde? En la eternidad. Oh, que la gloria de Jesús. Deje de llorar por 2 monedas. Deje de ponerse mal por una situación. Mujer, hombre, dele la gloria a Dios. Predique su palabra, golpee las puertas, anuncie el evangelio de Jesús. Transpire para su gloria. Porque ahí es donde Dios lo quiere ver, dándole gloria a Él. No preocupándose por estar en la villa o por estar con la calle de tierra. Cuando aprendamos eso, vamos a aprender lo que dice John MacArthur también. Y escuche esto: usted debe predicar la palabra de Dios, no la suya. Usted es el mensajero, no es el mensaje. Usted es el sembrador, no quien cosecha. Usted es un representante, no es la autoridad. Usted es un administrador, no es un propietario. Usted es un lector, no el autor. Usted es un mesero, no el cocinero. Cuando usted logra entender estas cosas, dice el doctor, Dios le enviará ovejas hambrientas porque usted las puede cuidar. Tómelo de parte de Dios. Cierra sus ojos.